Estamos en una nueva comunicación con nuestro corresponsal desde Colombia, Francisco Espinel, que en esta oportunidad nos va a hablar del caso Laura Saravia, bien digo. La verdad que bastante complejo de entender, por lo menos a quien no está en Colombia, lo que sucede con la jefa de gabinete de Gustavo Petro, del presidente de Colombia. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Aldana, gracias. Buenas tardes a ustedes. 17 grados aproximadamente aquí en los cerros nororientales de Bogotá. Es un clima muy sabroso el que está haciendo. Y bueno, quiero explicarles a ustedes de la siguiente manera. Sí, a ver, te escuchamos. Como tú lo has dicho, Laura Sarabia es la jefe de gabinete o la Sí, jefe de despacho, ¿sí? Del gobierno de Gustavo Petro. Ella se encuentra y se conoce como la jefe de gabinete de Palacio Nariño. ¿Listo? Es la casa presidencial ujú, de Gustavo Petro. En esta semana, una noticia importante fue que ella salió diciendo que le habían robado un maletín con 150 millones de pesos, $30.000 aproximadamente. Se los habían robado de su residencia. Y pues eso, digamos que ya causa curiosidad, porque si a alguien del gobierno nacional le van y le roban, pues quiere decir que la inseguridad está bastante compleja en el país, y sobre todo que no respetan ni siquiera a personas como ella, que puede tener un esquema de seguridad un poquito más amplio que el que podría tener un claro. ciudadano común. ¿Ok? Pero resulta que después se enteran los medios de comunicación que la niñera, es decir, la persona, la nana que cuida a sus niños, fue llevada de manera arbitraria a un búnker donde está frente al Palacio de Nariño, donde algunos agentes de gobierno le hicieron un interrogatorio bastante harto. Ella dice que fueron casi 6 horas donde la tuvieron metida dentro de ese búnker con polígrafo, tratando de hacerla confesar de que había sido ella quien se los había robado. Esta noticia pues ha dado la vuelta a Colombia, porque pues además de hacer este tipo de acto indebido, de uso indebido de la fuerza de la policía, Sí, pero además de un requerimiento fuera de todo contexto legal que hace Laura Sarabia, porque por orden de ella, seguramente que estos policías no la iban a coger por iniciativa propia, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, el tema, pues uno dice, hombre, es bastante complejo, pero pues ese abuso de autoridad tiene que tener algunas consecuencias. Bueno, entonces el fiscal Barbosa, que es el fiscal general de la Nación, ordena que se haga un allanamiento y se haga una inspección a dicho búnker, donde no se deberían cometer este tipo de acciones ilícitas, ilegales, contra ciudadanos colombianos. Cuando se emite esta orden, inmediatamente el presidente Gustavo Petro en un trino dice que este tipo de allanamientos que está ordenando la Fiscalía General de la Nación es el mismo caso de lo que sucedió en Perú con Pedro Castillo, donde no le respetaron a él la autonomía presidencial y simplemente fueron y le allanaron su residencia. ujú. Entonces, evidentemente, esto viene de un rifirrafe entre presidente de la República y fiscal general de la Nación, evidentes contradictores, perdón, que manifiestan Claro, siempre que tienen la oportunidad cualquier inconformidad, ¿no? En el accionar sí, del uno o del otro. En este caso, el presidente dice que es víctima de ser allanado, y que este es el camino precisamente a que su gobierno pueda verse amenazado o en crisis por un golpe de Estado. Es bien. ridículo, la Ajá, verdad, es ridículo, pero por ahí va la cosa, ¿sí entiendes? No obstante, y aclaro esto, Marelvis Niño, que es la nana de los niños de esta doctora Sarabia, jefe de despacho, pues salió a los medios de comunicación a matar obviamente su inconformidad. Dijo, las 6 horas más tortuosas de mi vida las viví yo en una oficina frente al Palacio de Nariño, donde me llevaron a la fuerza, me amenazaron y me trabajaron psicológicamente para que yo confesara, obviamente, todos los posibles casos de hurto que hubiera podido cometer yo con las pertenencias de la señora Sarabia. claro, Además, sí.
La doctora Sarabia ha salido a decir que no eran $30.000, que eran 7.000, que no eran 150, que eran 21 millones. ¿Me entiendes? Es decir, una cantidad de contradicciones que la gente no entiende, porque evidentemente la prensa y la opinión pública se les ha ido encima. La verdad, Francisco, que me dejas muchísimas preguntas para hacerte, porque un poco para ayudar al contexto. ¿Cuándo es que ocurre este hecho delictivo y cuándo es que sale a la luz lo de la niñera como bueno, esta situación totalmente injusta que vivió 6 horas? Entre lunes y martes se da todo este suceso acá en Colombia, ¿de acuerdo? Lunes Ajá. y martes de esta semana. Entonces, ¿el hecho también ocurrió en esta semana? El hecho ocurrió en esta semana, Ajá. por supuesto, que es cuando sale a la luz pública, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, ustedes deben tener unas imágenes que yo les he enviado sobre un periodista de apellido Barragán, que es el periodista de la revista Semana, quien dentro de la diligencia que ordena la Fiscalía de ir a revisar ese búnker con este tipo de aparatos, polígrafos, etcétera, ¿no? Y qué acciones eran las que se podían estar realizando allí, pues él va dentro de esa comisión y hace unas tomas. Resulta que como medio de comunicación acreditado de Palacio, es este señor que vemos en pantalla, el señor Barragán, cuando va a salir de Palacio, lo retienen y le dicen que no puede salir y que además tiene que borrar todas las imágenes que ha grabado, que evidentemente él estaba cometiendo una acción ilegal, pero además lo amenazan de que van a quitar su acreditación como periodista de gobierno, periodista de Palacio. Ese señor al que ven ustedes ahí es el que él sale persiguiendo porque fue precisamente la persona que lo amenazó. Cuando prendió cámara y vio que estaban conectados los de la revista Semana, que estaban haciendo un especial al aire, pues obviamente sale a correr y ya después termina diciendo que por favor no tergiversaran la realidad y que realmente estaban cometiendo era un atropello con el abuso de prensa de este señor. Pero ellos evidentemente amenazaron de manera arbitraria al periodista con quitarle la credencial como periodista de Palacio y además con hacerle borrar las imágenes de lo que habían grabado. Pero no eso quedó grabado en vivo. Claro, porque cuando le prendieron la cámara, cuando lo pusieron en plataforma, en una emisión directa con la revista, entonces ahí ya entendieron ellos que estaban al aire y que estaban obviamente siendo monitoreados a nivel de opinión pública. Entonces ahí fue donde corriendo, ahí ya lo dejaron salir, ahí ya pudo hacer esas imágenes que estamos viendo. Bien, ¿y a qué se debe, Francisco, toda esta situación? Digo, porque mencionás cuestiones relacionadas a la justicia, a la libertad de prensa, a la política y demás. ¿De dónde crees que surge toda esta situación desde antes de la acusación a la niñera? Aldana, gracias por esa pregunta. No hay que ser uno muy analítico, ni mucho menos un gran investigador de reportería para poder entender claramente que puede haber algún tipo de coerción, mejor dicho, de prohibiciones que pueden empezarse a gestar desde el Palacio, ¿de acuerdo? Evidentemente, se ha manifestado una inconformidad del presidente Petro frente a algunas publicaciones de varios medios. Y ya en ocasiones anteriores hemos hablado nosotros que hay ciertos intentos en los que ellos van a querer controlar muchísimo más el tipo de mensajes que emitan en los diferentes canales y medios informativos que hay en Colombia. Eso significa tener el control de lo que se pueda construir como contenido informativo y periodístico de los diferentes medios. Eso viene pasando ya desde hace rato. Pero en este caso, cuando un funcionario de seguridad se toma la palabra de parte del gobierno a decirle que va a haber la acreditación como periodista de Palacio, pero además que tiene que entregar su material, pues ahí es cuando los periodistas tenemos nosotros que salir a decir, hombre, ¿cómo así? ¿De acuerdo? La libertad de prensa es un derecho establecido en Colombia y ha servido precisamente para ser garante
para ser veedor de las acciones de un gobierno, de lo que pueda ser la corrupción, de lo que pueden ser los robos por parte de los funcionarios públicos o de cualquier otro escándalo que pudiera suscitarse, no solo en un gobierno de turno, sino en gobiernos anteriores. Es decir, no puede, mejor dicho, no puede limitarse el ejercicio periodístico porque el presidente, desde sus trinos y desde Twitter, lanza sus mensajes muy significativos, pero a la vez bastante peligrosos, cuando dice que él no va a dejar que los medios de comunicación le manipulen a la opinión pública frente a las acciones positivas que está gestando desde el gobierno. Bueno, eso es lo que pasa. Claro. ¿Y en qué estado se encuentra esta causa actualmente, Francisco, y cuáles serán los próximos pasos a seguir? En estos momentos se está haciendo cualquier cantidad de solicitudes a Palacio. Ajá. Primero, hablemos de que se le está solicitando a la señora Saravia, a la jefe de despacho, que responda a este accionar indebido, ilícito, de funcionarios de seguridad del gobierno, de Palacio, que llevaron a hacerle una indagatoria, que llevaron a hacerle una entrevista con polígrafo a una niñera, a una nana, ¿de acuerdo? Que además no tenía nada que ver con la pérdida del maletín. Eso está por comprobarse. Presuntamente puede ser la ladrona, pero eso está por comprobarse. ¿Estamos claros? Eso por un lado. Por el otro lado, los medios de comunicación están pidiéndole formalmente a Palacio que emita una carta. Primero, disculpándose y segundo, afirmándole a la opinión pública que no hay ningún intento de parte de este gobierno de querer prohibir o querer controlar o manipular los contenidos informativos que se emitan desde los diferentes medios de comunicación. En eso estamos en estos momentos. Aunque ya hubo una declaración del jefe de prensa de Palacio en el que dijo que en ningún momento al señor Barragán se le iba a eliminar su acreditación como periodista. De todas maneras, iban a ver cómo desarrollaban la investigación más adecuada para esclarecer este caso. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. La verdad que bastante claro e interesante para que nos pongamos a reflexionar, ¿no?, el resto de los países sobre la situación política de cada uno de los países que integran Latinoamérica, sobre todo la corrupción atravesando cada uno de los gobiernos de turno y sobre todo estas cuestiones donde vemos nuevamente que el Poder Judicial se homogeneiza con el Poder Ejecutivo. La verdad que la política y la justicia deberían ir separados, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Este tema lo deberíamos entender nosotros como eso, un abuso de poder, obviamente, un abuso de poder de las entidades de gobierno de Palacio o de los organismos de control de Palacio. Claro, sí, así es en este ¿Vale? caso. Bien, muy bien, Muy muchísimas bien. gracias, Francisco. Un placer. Aldana, un saludo desde Bogotá. Gracias a ustedes. Un placer. Bien, allí pasaba Francisco Espinel, nuestro corresponsal desde Colombia, sobre el caso Laura Saravia, la jefa de despacho o de gabinete, como se lo conoce en Argentina, envuelta en toda esta cuestión judicial, la jefa del gabinete de Gustavo Petro.